comunidad holística. En este vídeo podrás introducirte en las bases de la alimentación ayurvédica y conocer las diferencias con respecto a la alimentación india y la alimentación yógica. Además, te llevarás unos tips y consejos saludables sobre cómo implementar este sistema de alimentación basado en la medicina tradicional india en tu día a día, en tus hábitos cotidianos. Espero que te guste. Ten un feliz día. Bien, pues voy a ir pasando unas diapositivas que espero que os ayuden a como ir siguiendo lo que voy diciendo, tanto a nivel pues, de teórico como con imágenes, ¿no? Que siempre es como más ilustrativo, ¿no? Así que esta sesión es sobre alimentación ayurvédica. ¿Qué nos aporta la alimentación ayurvédica hoy día? La alimentación ayurvédica se ha hecho muy popular en los últimos tiempos, en las últimas quizás 15 años o así, es un poquito más conocida. Yo conocí la Ayurveda hace casi 20 años o más, pues a base de leer libros sobre yoga, pues resulta que leí algo sobre Ayurveda, me llamó la atención y empecé a comprar libros en Ayurveda en inglés porque prácticamente era inexistente la bibliografía que había en español. Y en aquel momento recuerdo que conseguir, por ejemplo, ghee, que es la mantequilla clarificada, comprarla hecha porque yo no sabía hacerla, todavía no había aprendido, pues era pues muy difícil. Recuerdo que encontré una tienda online, creo que Maharishi vendía en aquel momento en Barcelona. Era muy complicado en España encontrar algo de Ayurveda, realmente difícil. Y sin embargo, pues a día de hoy afortunadamente es más común, ¿no? Pero el hecho de ser más común a veces ha llevado a un mal entendimiento de la alimentación ayurveda y el motivo de esta charla quizás es por aclarar ciertos conceptos o ciertas ideas que se tienen sobre esta dieta, ¿no? Y en eso se enlaza con algunas de las preguntas que os planteo aquí, ¿no? ¿Qué es la alimentación ayurveda? ¿Son recetas exóticas y llenas de especias? ¿Consiste en una dieta detox, depurativa? ¿Es una moda que llevan algunas personas famosas? ¿O es una solución a todos tus problemas, ¿no? Y claro, no puedo interaccionar con vosotros, pero me encantaría escucharos, ¿no? Y realmente saber cuál es vuestra idea sobre la alimentación ayurvédica. Pues, ¿son platos y recetas exóticas y especiadas? No todas las recetas y platos ayurvédicos son especiados, porque la dieta ayurvédica es una dieta personalizada. No es una dieta como la dieta de la piña, la dieta de, no sé, no es una dieta X igual para todo el mundo, sino que está adaptada a la constitución de cada persona, adaptada al clima, adaptada a la estación del año, ¿no? O sea, es una dieta personalizada, depende de cada dosha. El dosha es el biotipo, la constitución de cada persona, y por ende no todas las recetas de platos ayurvédicos tienen que llevar especies, ¿vale? Si no habéis oído nunca hablar de los doshas, seguro que habéis oído hablar de los elementos. Entonces, todos los seres humanos y en realidad todo el universo está constituido por 5 elementos y los doshas lo que hacen es combinar 2 y 2. Y diréis, bueno, pues me salen 6, ¿no? Porque el agua está tanto en un dosha como en otro, ¿vale? Y lo utilizan 2 doshas en concreto. Y claro, hay doshas que de por sí, por ejemplo, el dosha Pitta, que tiene fuego, no necesita muchas especias en su comida, porque ya tiene de por sí, las especias son para calentar, para subir el acni digestivo, que es la potencia digestiva de tu estómago y tus intestinos. Y si yo ya tengo mucho fuego, ¿para qué voy a aportar más con la comida, no? Lo que busco con la comida es justo aportar aquello que no tengo tanto, ¿eh? Que no tengo tanto, no es que no tenga nada, es que no lo tengo en tanta prioridad como otros elementos. Ya veremos un poquito más sobre esto más adelante. ¿Es una dieta depurativa? Pues no, tampoco tiene por qué ser una dieta depurativa, porque dentro del sistema ayurvédico sí que existe lo que es el panchakarma, que está cada vez también más popular, que es un periodo de tiempo en el que
pues recibimos tratamiento ayurvédico y en ese tratamiento obviamente se tiene presente la dieta y a lo mejor durante un tiempo estamos desintoxicando nuestro cuerpo, pero no siempre tenemos que llevar una alimentación ayurvédica para desintoxicar. A veces hay que tonificar, a veces hay que no eliminar cosas, sino que aportar cosas. Entonces depende también de qué estemos buscando con esa alimentación. ¿Es una moda de personas famosas? Pues para mucha gente sí. Yo no sé si sabéis, pero en España la puso muy de moda Miguel Bosé, que estuvo una época un poco rellenito, de repente adelgazó mucho y le preguntaron qué había hecho y al decir pues una alimentación ayurvédica, pues ya está, la dieta de Miguel Bosé, ¿no? Y parece que es como una dieta que sigue durante una semana y ya, ¿no? Y en realidad no, en realidad es un modo de alimentarte para toda la vida. Es igual que el yoga, que es un modo de vida, es una manera de extrapolar lo que aprendes en la esterilla fuera de ella, pues la alimentación ayurvédica no es una dieta puntual, es una dieta para tú llevar un régimen de alimentación más saludable para ti, en tu momento presente. ¿Mm? ¿Y es la solución a todos tus problemas? Pues obviamente que no. Y al final, cuando algo no funciona, ¿verdad? Parece que es como para todo el mundo. Hay que tener muy presente siempre, por un lado, que la dieta o la alimentación ayurvédica que te funciona a ti no tiene por qué funcionarle a otra persona, por eso es ayurvédica y por eso es personalizada. Y que luego la alimentación es un componente muy importante de la salud, pero obviamente no es el único. Entonces, bueno, pues sí que es una parte importante, va a afectar a nivel desde el punto de vista del yoga en Anna Maya Kosha, el cuerpo grosero, y obviamente constituye la base, ¿no? de la salud. Pero bueno, claro, no podemos obviar que también hay otras cuestiones, ¿no? En la salud, por no decir el karma, ¿no? Por no decir las cuestiones kármicas a los cuales la alimentación pues no va a llegar. Alimentación y yoga. Pues este es uno de los temas que yo he ido investigando a lo largo de los años y que he llegado a las conclusiones que voy a compartir con vosotros, pero que realmente no he leído como tal en ningún sitio y espero que os ayude a clarificar mucha información que hay por ahí. Porque para mucha gente, y lo vais a ver en muchos posts, alimentación ayurvédica es sinónimo de la alimentación en el yoga. Y no es así, no es cierto, ¿vale? Yoga, esa disciplina que nos lleva a la autorrealización, especialmente Hatha Yoga, considera que el cuerpo físico es muy importante y por ende cuidarlo con una alimentación acorde también debe ser importante. De hecho, en el Gheranda Samhita, que es uno de los textos clásicos del Hatha Yoga, junto con el Hatha Yoga Pradipika o el Shiva Samhita, fijaros que se dice: aquel que comienza su práctica de yoga sin controlar su dieta llegará a ser víctima de las enfermedades. Su yoga no tendrá éxito. La mitad del estómago deberá ser llenada con comida, un cuarto con agua y el otro cuarto debe quedar vacío para permitir el movimiento libre del aire. Esto es como cuando lavas la ropa, no sé si habéis tenido la experiencia de llenar la lavadora a tope y que no lava igual de bien que cuando le dejamos una capita de aire para que la ropa se mueva. Entonces, uno de los conceptos ya que la alimentación yógica nos sugiere es no llenarnos demasiado. Y viene una época del año en la que nos solemos llenar demasiado. Entonces, cuidado porque no está de más de vez en cuando decir, no, ya he comido suficiente. No tengo hambre, podría comer más, pero ya es suficiente. Esa es la manera como más inteligente de extraer energía. Porque ese es precisamente el objetivo de la alimentación en el yoga. La alimentación en el yoga no es tanto para alimentarnos en el plan de nutrientes, sino para aportar una cualidad energética que nos permita meditar. Ese es el objetivo. Cuando hablamos de alimentación y yoga, el objetivo principal es llevar una alimentación que permita que mi mente se serene, ¿no? Que decía Patanjali, ¿no? Yoga es el cese de las fluctuaciones mentales. Yoga es estar en el aquí y ahora, ¿no?
esa actitud de meditación como fin último del yoga, hay ciertos alimentos que nos alejan de esa actitud mental. Y ese es el foco de la alimentación yógica. El foco se centra en los 3 gunas. Si no habéis escuchado nunca hablar de los 3 gunas, seguro que habéis oído hablar de un equivalente taoísta que son yin y yang. Claro, yin y yang dice, uy, pero si son 2. Vale, pues el equilibrio, ¿no? Imagínate yin, yang y el centro. Pues esos son como los 3 gunas. Son 3 energías que mueven el universo. Una es la fuerza de la acción, otra es la fuerza de la pausa, de la inercia, y otra es el equilibrio, el balance. Entonces, claro, en yoga yo quiero el balance. Estoy trabajando con la energía, recordad, con el aspecto mental de mi cerebro. Y en ese balance necesito alimentos que favorezcan que mi mente esté calmada pero atenta. Ese estado es el sádvico. Entonces tenemos como alimentos sádvicos muchos de los que consideramos alimentación saludable, ¿no? Verduras, cereales integrales, ¿verdad? Legumbres. Si yo os digo verduras, todo el mundo dice sí, sí, saludable, saludable. Bien, pues eso es la alimentación sátvica. Pero fijaros que dentro del contexto del yoga también tenemos otros alimentos considerados que favorecen el equilibrio, como pudieran ser alimentos que hoy en día no consideramos tan saludables, como son, por ejemplo, pues la leche o miel, ¿no? Que es como parece también muy temerosa para algunas personas, ¿no? Azúcar de caña. Fijaros que en el momento en el que nace el yoga, gran parte de las fuentes proteicas venía de la leche. Y la leche, que me consta seguro que muchas de las personas que estáis viendo este vídeo tenéis intolerancia o alergia o no consumís leche de vaca, por cuestiones éticas también, ¿no? Fijaros que la leche en India, en primer lugar, era extraída de cada uno de sus propias vacas. Sabéis que la vaca en India es un animal sagrado. Y por otro lado, pues es un alimento que no ha sido tratado, ¿no? En la época en la que estamos hablando de yoga, ¿no? De Hatha Yoga en este caso, que es el medievo, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando como leche, un alimento muy diferente a lo que podamos consumir hoy día, que está pasteurizado, tratado, con componentes añadidos, ¿no? Y por supuesto la vaca hormonada. Pero fijaros que para los antiguos yogis, tanto la leche como la mantequilla clarificada, el ghee, eran alimentos muy saludables y que nos llevaban a un estado de bienestar mental. Luego hay otros alimentos, fijaros qué curioso, que nos desvían de ese estado de beneficio mental, como son por ejemplo los ajos, o las cebollas, sobre todo en estado crudo. Son alimentos que se les considera rayásicos. Rayásico significa que cuando los tomas, y además haz la prueba, es difícil para uno sentarse y mantener la mente calmada. Lo que hacen es como agitar. Y ahí entran las carnes rojas, los huevos, el queso, el pescado, ciertas verduras como son las solanáceas que se consideran que tienen un ligero toque de toxicidad. Por eso seguro que no tomas berenjenas crudas, ¿no? Alimentos picantes como son el rábano, el ajo, la cebolla, las especies picantes, café, té negro, todo lo que sean excitantes o que nos agiten son rayásicos. Y la alimentación yógica buscaba eliminarlos de la dieta porque consideraba que nos aíslan del estado de meditación. Lo que os pongo en la imagen que veis por debajo del ajo es la asafétida, que es una especia que se usa en sustitución del ajo. ¿Por qué usamos ajo en la cocina? Porque es un saborizante, potencia el sabor del plato, ¿no? Le da saborcito y en España, donde residimos, pues se usa mucho. Pues la asafétida cumple una función parecida, sin embargo no es rayásica, no te afecta, no te altera la mente, ¿no? El estado de meditación que buscas, ¿no? Y luego hay otros alimentos que también nos alejan de ese estado de meditación, que son los alimentos tamásicos.
Tamásico significa todo aquello que nos hace estar con la mente pesada. Y seguro que lo habéis notado, ¿no? Alguna vez cuando tomas algo y ahora te pones pues a estudiar o a trabajar y es como que vas a cámara lenta en tu interior, ¿no? Y vas ahí como que no respondes, no funciona, ¿no? Tu sangre parece que no llega. Son esos alimentos desvitalizados. Todo lo que es, por ejemplo, que está enlatado, precocinado o cocinado desde hace varios días, y los fermentados, los que son cocinados en microondas, bueno, la comida rápida o el plato que os pongo, ¿no? En la foto de comida, vamos a decir, basura, ¿no? De congelados y fritos y grasas, pues esos son alimentos tamásicos. Incluyendo también las setas, cualquier tipo de seta, fijaros que crece siempre en humedad y eso hace que vayamos más lentos. La seta tiene también cierto grado de toxicidad, incluso aunque sea una seta comestible, no debes de sobrepasar mucha cantidad de setas al día, porque eso hace también que tu cuerpo vaya más lento, ¿no? En su capacidad de digerir, porque es un alimento ligeramente indigesto. Digamos que el estómago humano no está preparado para tomar setas a diario, ¿vale? Entonces eso sería pues la alimentación yógica, ¿no? Que bueno, en cierto modo ahora veremos las diferencias con respecto a la ayurvédica, pero en cierto modo pues seguro que alguna idea ya teníamos, sobre todo si sois practicantes de yoga, de lo que es una alimentación saludable y de lo que nos ayuda en nuestro bienestar, ¿no? Luego tenemos la comida india, que pues como veis, ahí veis un plato típico, un tajil creo que se llama, si no recuerdo mal, de comida india y que normalmente pues está compuesta de algún tipo de hidrato, generalmente arroz, con chapata, con panes sin levadura y una serie de salsas, ya sean salsas especiadas o ya sean legumbres en salsa o algún otro cereal en salsa que tú lo coges con el pan o con el arroz, ¿no? Y os comento esto porque muchos libros y muchas recetas que vais a ver de alimentación ayurvédica en realidad es comida india y os enseñan este tipo de recetas. Y claro, diría, pero no es lo mismo, pues no es lo mismo porque la comida india no está fundamentada en los principios de la ayurveda. El ayurveda viene de India, pero es la medicina tradicional y es una dieta basada en la medicina, mientras que la comida india es una comida que ha ido evolucionando en base a la sociedad, pero no toda la sociedad practica el ayurveda. Entonces, en India, fijaros que el ritmo de vida que se lleva a día de hoy hace que primen los alimentos muy especiados, además con muchas mezclas, muy variados, con mucha grasa, azúcar blanca, hidratos. Fijaros que las especias que se utilizan mucho, especialmente muy picantes en el norte y luego más en el sur de India, que es más cálido, pues más ligadas con leche de coco, que es más refrescante, pero también especiado, lo que consigue las especias de alguna manera es eliminar los gérmenes. Entonces, un modo de hacer que la comida sea, vamos a decir, aséptica, ¿no? Vamos a decir una comida que no tenga toxinas, porque las propias especias han ayudado a que esos gérmenes no proliferen, ¿no? Entonces, básicamente la comida india, las recetas tan especiadas que vais a ver por ahí, es un recurso a la falta de higiene, en cierto modo, que tiene el país, ¿no? Que desgraciadamente tiene, ¿no? Porque no es fácil acceder a, por ejemplo, a agua potable o acceder a productos de higiene, ¿no? Y luego, por otro lado, el ritmo de vida, sobre todo en las ciudades, es muy estresante y la mayoría de la gente al mediodía, pues lo que hace es comer comida callejera, fritos, dulces. Al final es una mezcla de hidratos de carbono, azúcares, grasas y no es una comida a lo mejor como podemos considerar en España de sentarte y comerte un potaje, ¿no? Normalmente, pues la mayoría de la gente en India trabaja muchísimas horas y la hora del almuerzo precisamente es más comida rápida, ¿no? Entonces, claro, no es un tipo de comida que se adapte al individuo, no se considera demasiado saludable, muchas veces se picotea, hay muchísima también comida
se consume mucho comida de bolsa, de paquetes de patata, de chucherías, ¿no? Y los platos, los pocos platos que, bueno, pocos platos no hay muchos, ¿no? Pero que al fin y al cabo cuando alguien en India se sienta a comer un plato como es este, ¿no? Que es un lujo, ¿no? En realidad poder consumir esto, pues no es considerado alimentación ayurvédica, ¿vale? Es considerado comida india, ¿eh? Y bueno, repito, me gusta hacer hincapié en esto porque realmente es muy decepcionante ver libros de alimentación ayurvédica y todo el libro son recetas de típicas comidas indias. Y en ningún momento se habla de las bases de la Ayurveda, ni se habla de los 5 elementos, ni de los doshas, ni de los 6 sabores, ni de ningún tipo de noción relacionada con el Ayurveda. Así que ojo, porque hay mucha bibliografía por ahí de este tipo. Y entonces, ¿qué es alimentación ayurvédica, Elena? Que no paras de hablar, alimentación en el yoga, comida india. Pues la alimentación ayurvédica es la alimentación basada en la medicina ayurveda. Y está más centrada en los 5 elementos, que por ejemplo en el caso del yoga nos habíamos centrado en los 3 gunas. Pues en este caso la alimentación ayurvédica se basa en lo físico. 5 elementos constituyentes de la materia. Si yo tengo mucho de aire y éter, necesito mucho de tierra, fuego y agua, que es lo que no tengo en exceso. Algo tan sencillo como eso. Jugar con los 5 elementos. Entender esos 5 elementos, cómo aparecen en los alimentos y cómo aparecen en el modo de cocinar esos alimentos. Entonces, el objetivo último de la alimentación ayurvédica es la sanación y la salud a nivel físico y espiritual y emocional, pero salud. Sin embargo, fijaros que la alimentación en el yoga, su objetivo último es la meditación y la autorrealización. Y diréis, claro, pero ¿está relacionado? Sí, por supuesto. Es decir, si tú buscas la autorrealización, buscas iluminarte, obviamente llevará a llevar una alimentación ayurvédica acorde a tu biotipo te va a favorecer, te va a ayudar y al revés, ¿no? Pero son objetivos diferentes porque si tú tienes un desequilibrio de salud y no te interesa para nada lo espiritual ni el yoga, puedes acudir a un médico ayurvédico y que adapte una dieta para ti y que eso te ayude en tu problema de salud y no tiene nada que ver con cómo te va a ayudar esa dieta a meditar. No es igual que la comida india, como decía antes, es prioritario comer local y adaptado al clima. Esto es uno de los grandes errores. Cuando alguien se adentra, ¿no?, en la alimentación ayurvédica, y a mí me ha pasado en los cursos tener alumnos que me dicen, pero Elena, es que a mí no me gusta el curry, no me gustan las especias, no es necesario, depende, a lo mejor las necesitas, a lo mejor no, ¿vale? Entonces vamos a ver luego qué es cómo se debe de aplicar, ¿no? ¿Qué debemos comer? ¿O cuándo debemos comer? Fijaros que para la alimentación ayurvédica, aunque se trabaja de manera personalizada, sí que tiene unas nociones básicas acerca del proceso de la digestión, que es lo que voy a compartir con vosotros hoy para no meternos en temas de doshas. Y tiene cuestiones muy prácticas que muchas veces obviamos en nuestro modo de alimentarnos, ¿no? Y una de ellas, pues que debemos comer cuando hemos evacuado. Es decir, deberíamos ingerir cuando hemos orinado y hecho caquita, y hecho heces, ¿no? Ya como que nuestro cuerpo está preparado para recibir más. Deberíamos comer también cuando estemos calmados. Por eso, pues para algunas personas, comer estando alterado, estando enfadado, estando triste, pues le hace que la digestión sea muy compleja, ¿no? De hecho, comparto con vosotros una alumna que me dijo una vez que tenía muchos problemas digestivos y que el médico, fijaros, un médico alópata, o sea, un médico español, occidental, dijo que no le daba nada de medicina y que lo único que le decía es que apagara el telediario cuando comía.
que comiera sin ver el telediario. Y efectivamente la mujer mejoró muchísimo sus problemas digestivos, ¿no? Para que veáis hasta qué punto las emociones o el impacto, ¿no? de lo que estamos viendo o haciendo nos afecta. Bueno, pues cuando estemos en equilibrio, cuando no tengamos eructos, si estamos eructando es porque hay algo ahí que no debería de hacer bajar, está subiendo hacia arriba, ¿no? Cuando tengamos hambre, se nos ha olvidado también que existe una respuesta fisiológica que es el hambre, pero el hambre de que no siempre tenemos, ¿eh? Muchas veces comemos por hábito, no por hambre, ¿no? Cuando sintamos que los gases se mueven hacia abajo, es decir, pues no hay eructos, sino que van para abajo, que el fuego digestivo sea alto, luego veremos qué es esto, y que tengamos los órganos de los sentidos claros y el cuerpo ligero, ¿no? Es como que estamos entonces preparados para extraer de los nutrientes lo máximo. De hecho, en Ayurveda hay un dicho, ¿no? Que es muy acertado cuando se dice de esa frase famosa de eres lo que comes. En Ayurveda se dice eres lo que extraes de la comida. Porque no es solo lo que comes, eres también aquello que eres capaz de extraer, los nutrientes que eres capaz de extraer. Porque yo puedo comer lo mismo que tú y que tu capacidad digestiva sea mucho más potente que la mía, y que además comas en un estado más relajado, más en paz, etcétera, y que seas capaz de eso que has comido, a lo mejor poquito o de mala calidad, pero sacar mucho nutriente y a lo mejor yo no. Entonces esa es la cuestión, ¿no? El acné digestivo es una de las cuestiones clave en entender la digestión en el Ayurveda. Básicamente el acné digestivo es el potencial digestivo que cada uno de nosotros tenemos. Y este potencial, desde el punto de vista fisiológico, tiene mucho que ver con los ácidos que tienes en el estómago y en tus intestinos, especialmente el intestino delgado. Esa cantidad de ácido es la que permite digerir digerir químicamente y la motilidad intestinal digregar mecánicamente, ¿no? Entonces, claro, yo tengo que tener un acné digestivo adecuado para extraer esos nutrientes. ¿Y adecuado qué significa? Pues que tengo una digestión fácil. O sea, fijaros, simplemente fácil. Fácil significa que como, no me siento pesado, no me duele la barriga, no se me hincha, no tengo problemas en ir al baño, tengo energía. ¿Y cuántas personas pueden levantar la mano de que la mayoría de las días es así, ¿no? En realidad, estamos en una sociedad en la que el fuego digestivo está muy afectado. ¿Y cómo puede estar afectado? Pues puede estar debilitado, es decir, que tenga poca capacidad digestiva, y ahí pues hay mala absorción de nutrientes, empieza a haber deficiencias de vitaminas, digestiones lentas, ¿no? Esas personas que comen muy poquito y se pasan horas y horas dando la vuelta, ¿no? A lo poquito que han comido, ¿no? Y, por ejemplo, pues me acuerdo que tuve un alumno una vez que comía poquísimo y además comía, pues, al mediodía un tomate y por la noche una manzana, estaba, pero súper extremo ya, era una señora mayor. Y es que me decía que no podía más, que lo poco que comía, eso se le daba ahí la vuelta y venga, ¿no? Y claro, es el pez que se muerde la cola, porque a menos comes, menos fuego digestivo generas, y entonces más debilitada está todo tu sistema digestivo, ¿no? Y luego está el fuego digestivo excesivo, ¿no? Cuando tienes demasiados ácidos, y entonces esos nutrientes no son digeridos adecuadamente porque lo que hace el fuego digestivo es quemarlos, y quema también hasta tus paredes, como pudiera ser una úlcera, ¿no? O eructos ácidos, ¿no? Entonces ya el fuego digestivo excesivo, aparte de dar un hambre tremenda, es que te quema por dentro, ¿no? Entonces, claro, buscamos equilibrar esto. ¿Cómo se desequilibra, ¿no? ¿Cómo podemos tener este fuego digestivo en desequilibrio? Pues existen 5 tipos de desequilibrio fundamentales en el Ayurveda. Deficiencia cuantitativa, es decir, que hay poca cantidad de comida. Creo que esto todo el mundo lo llega a entender, ¿no? En países pues donde no hay acceso a comida, ¿no?
cantidad, cuantitativa. Deficiencia cualitativa, es decir, a lo mejor sí que estás comiendo, pero hay poca calidad, hay mala combinación de alimentos o hay como monotema, ¿no? Siempre se come lo mismo, ¿no? Hay deficiencia cualitativa. Exceso de cantidad o calidad, justo lo contrario a los otros dos, cuando hay un exceso, o por ejemplo el caso de comer emocionalmente, aquellas personas que cuando tienen una alteración en las emociones, pues atacan la nevera, ¿no? Y eso provoca ya no solo a nivel emocional una frustración o un desequilibrio, ya que afecta también a la digestión, ¿no? Y a algo orgánico, ¿no? Puede desencadenar problemas orgánicos. Otro desequilibrio puede ser toxinas en la comida, que haya, bueno, desde bacterias como la E. coli hasta ciertos alimentos que son tóxicos para nosotros porque tenemos cierta intolerancia, combinaciones que son muy tóxicas, que generan toxinas de por sí porque son de muy difícil digestión, o alimentos que son tóxicos, ¿no? Como pudieran ser setas venenosas, por ejemplo, ¿no? Y luego comidas que no son adecuadas a nuestra constitución. Yo creo que esto es una de las cosas más importantes que debemos entender y que más me gusta compartir de cara a la alimentación, porque igual hay comida súper saludable para mí, pero para ti no lo es. Y todo depende de tu constitución. Y tu constitución también influye en dónde vives, en el clima que te rodea, etc. Entonces, obviamente va a afectarnos negativamente a aquello que es contra natura. Y por eso el Ayurveda es tan bonito, porque está basada en la observación de la naturaleza y en lo que da la naturaleza. Lo que tenemos alrededor es aquello que debemos llevar. Entonces, ya para cerrar esta parte de alimentación, he hecho algunos consejos generales que a ver si os ayudan y que tengamos como una noción más clara de lo que es la alimentación ayurvédica. Cuando tienes, por ejemplo, el fuego digestivo bajo, que esto significa que llevas un tiempo pues con lentitud estomacal, pesadez, ahora en estas fiestas, ¿no? En Navidades, pues puede pasar porque se desgasta de tantas comidas, ya no solo comida, fijaros que no solo es lo que comemos y la cantidad, sino la alteración emocional que suponen las Navidades, ¿no? Ver amigos, ver familia, comer fuera de casa, todo eso supone una alteración emocional para el sistema digestivo y puede ayudar, potenciarlo, tomar una cucharadita de jengibre fresco, ojo, no seco, fresco, que esté rallado con un poquito de sal antes de la comida. El jengibre, cuando está fresco, lo digo porque si tienes el fuego digestivo alto, el seco te va a dar demasiado calor, así que el fresco, rallado, que así se puede consumir y pues lo podéis ingerir. O haceros una infusión con un poquito de limón y jengibre, también es una infusión bastante como preparatoria para recibir luego alimentos. Otro consejo que nos da la Ayurveda, y que esto va a sonar como muy extraño, es que aquellos alimentos que sean dulces deberían estar al inicio de la comida. Y nosotros normalmente, fijaros que los ponemos de postre. Entonces, todos los alimentos que sean pesados, grasientos y dulces deberían estar al inicio. Por eso los postres nunca están recomendados en el Ayurveda. Si se consume algo de fruta, lo mejor es tomarla a solas, no de postre. También Ayurveda aconseja no abusar de crudos en condiciones normales. Sí que para cierto dosha, para ciertas estaciones, los crudos están bien, pero generalmente lo crudo requiere más fuego digestivo y si no lo tenemos demasiado alto nos va a costar digerir. Para el dosha kapha, que es ese dosha, aquellas personas que tengáis lentitud al hablar, al caminar, un cuerpo grande, que os guste dormir, pues para ellos vienen bien los ayunos. Pero fijaros que tema ayuno es otra cuestión que se puede recomendar o no. Y en el caso de la Ayurveda, pues depende también de tu dosha. Si eres kapha, puedes hacer ayuno. Si eres vata, pues deberías hacer un ayuno intermitente, es decir,
a lo mejor un día de zumos, por ejemplo, ¿no? O un día solo de fruta, pero no un ayuno absoluto durante muchos días porque eso va a debilitar mucho al vata. ¿Qué hacer tras la comida? Viene bien dar un corto paseo o dormir un poco sobre el lado izquierdo, pero muy poquito tiempo, ¿vale? 10-15 minutos, no se recomiendan siestas más largas. Esas siestas de 1 hora o 2 horas no son nada recomendadas en el Ayurveda y además lo habréis experimentado, se corta la digestión, ¿no? Te levantas mucho más pesado y mucho más aletargado. Y tampoco comer, tampoco deporte ni sexo justo después de comer. Justo después tampoco es aconsejable. Durante la comida no se recomienda beber. Fijaros que esta es otra de las cosas que solemos hacer mucho. Si vas a beber agua con la comida, mejor antes. Si no, durante lo que haces es entorpecer el proceso digestivo y bajar el acné. Masticar. Otra de las cosas que se nos olvida, es tan esencial masticar cada bocado. Si os cuesta, hay un truco que yo siempre doy, que es, coges una cucharada o un trozo con el tenedor, suelta el cubierto y mastica. Pero suelta el cubierto y céntrate, ahí está el mindfulness en la comida, en masticar. Cuando ya esté hecho una pastita, tragas y vuelves a coger el cubierto. Pero si tienes el cubierto todo el rato en la mano y tienes el hábito de comer deprisa, va a ser difícil quitártelo a no ser que hagas ese acto consciente de suelto el cubierto y mastico, ¿no? Y es súper importante porque los hidratos de carbono, el arroz, la pasta, la fruta, ya comienza la digestión en la boca. Ya la propia saliva empieza a hacer una digestión química, obviamente mecánica también, ¿no? Pero química ya empieza en la boca, con lo cual si yo le doy un buen mastique, ¿no? a la comida, cuando llegue al estómago ya tiene un proceso predigestivo hecho y el estómago va a realizar su digestión con mucha más facilidad. Asegúrate de no llenar demasiado el estómago. Ya sabéis lo que decía, ¿no? El Gran Dasamita, un poco de comida, un poco de agua y un poco de aire, ¿no? De agua, de líquido, ¿no? Que puede ser dentro de la comida, pues ya está ese líquido, una sopa, un potaje, ¿no? Y comer en un ambiente apacible, sin ruido, sin emociones alteradoras, todo relacionado con un ambiente de paz, ¿no? Antes Cristina comentaba sobre ser vegetariana y las medicinas orientales, ni el Ayurveda ni la medicina china son medicinas que te recomiendan ser vegetariano, no es algo que esté como en su principio o en sus bases. Es prioritariamente vegetariana más que nada por cuestión de comodidad, es por cuestión en India la mayoría de la gente es vegetariana, digo la mayoría porque no son todos, pero vamos a decir que aunque coman carne, consumen muy poca carne, más que nada por la dificultad de encontrar carne, ¿no? Por la pobreza, ¿no? Obviamente las verduras y los vegetales pues son alimentos a los que se tiene mucho más fácil acceso, ¿no? Y claro, y es verdad que la carne pues tiene su dificultad en digerir y entorpece en ciertos momentos la digestión. Entonces, en general sí que está bien una dieta vegetariana, pero es verdad que son medicinas y tanto aquí coincide tanto la Ayurveda como la medicina china piensan que la carne en ciertos momentos concretos puede ayudar. Entonces, solo para comentarlo, porque para que entendáis que no es que sea una dieta vegetariana estricta, es una dieta que prima lo vegetariano, pero si no eres vegetariano, no significa que no puedas llevar una dieta ayurvédica, ¿vale? Que a veces me ha pasado con ciertos alumnos y de hecho en el curso que entrego de alimentación ayurvédica, las tablas que tenéis también se hablan de carne y de pescado para aquellas personas que lo consuman, ¿vale? Yo no lo consumo, yo hace muchísimos años que soy vegetariana, pero me consta que cada uno debe decidir desde la libertad y que sepáis pues que también dentro de las carnes y dentro de los pescados pues hay algunos que son adecuados para unos doshas y otros para otros doshas.
Entonces, decir esto, la alimentación ayurvédica no es estrictamente vegetariana, recomienda incluso en algunos casos concretos de patología, en algunos casos de enfermedad, consumir carne, pero incluso también para algunos doshas lo recomienda más que para otros, pero se puede llevar una alimentación ayurvédica siendo vegetariano o siendo omnívoro sin problema, o siendo vegano, ¿no? Solo tienes que adaptarla. Y una de las cosas muy importantes a tener en cuenta es la cuestión de adaptarla a tu constitución, adaptarla al clima en el que vives, porque obviamente no va a ser lo mismo el tipo de dieta que lleves si vives en el norte de Noruega que si vives en el sur de España. Adaptada al clima y adaptada a las estaciones. Todos seguro que habéis observado que no os apetece lo mismo comer en verano que en invierno, ¿no? Y por supuesto producto local. No es necesario que compréis okra, ¿no? O que compréis un producto súper raro de India para decir que llevas una alimentación ayurvédica. Lo que da la tierra del lugar que te rodea, eso sería lo ideal. Que también nos estamos desconectando mucho de ello al comprar tanto en supermercados y grandes superficies. Ya casi no sabemos ni lo que es local ni lo que es estacional. Y ahí estamos rozando un poco la antinatura, ¿no? Porque ya cada vez más se consume melón en invierno, helado en invierno. Entonces, como volver un poco a la alimentación que teníamos aquí en España hace 50, 70 años, un poco lo que daba la tierra, ¿no? Lo estacional y lo cercano. Y ahora consumirlo con procesos de cocinado aptos para nosotros.